Después de permanecer 7 años en prisión, el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron sentenciados a 16 años de prisión inconmutables al ser declarados culpables de 2 delitos en el caso La Línea. El delito de asociación lícita, por el cual se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutable. Por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutables y pena de multa equivalente al 61% del total de las colas o sobornos. La multa equivale a $1 millón, monto que el exmandatario asegura no puede pagar. Además, dijo sentirse frustrado por el fallo que apelará. No tiene sustento, no tiene pruebas. Fue con hablar de terceras personas. Esto no es el final, seguimos ahí en la lucha y esperamos que en la apelación especial tengamos un resultado mucho más favorable al que hemos tenido ahorita. Ambos exfuncionarios fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. El caso La Línea salió a la luz en 2015 y fue revelado por la entonces fiscal general Thelma Aldana con el respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, obligándolos a renunciar para enfrentar a la justicia. Otto Pérez tiene otros 4 procesos penales en su contra. En los últimos 3 años, a partir del tercer trimestre del año 2019, antes de que comenzara la pandemia, la economía de China ha crecido un 14,3% o un 4,5% anual. Las cifras son alrededor de 3 veces las de Estados Unidos y unas 5 veces las de Europa en el mismo periodo. China ha respondido rápidamente a cada brote de COVID-19, asegurando el normal funcionamiento económico de la mayoría de las regiones fuera de las zonas que se enfrentaban al brote. Esto ayudó a estabilizar los fundamentos de la economía nacional. China también ha ampliado sus exportaciones de suministros médicos, incluidas mascarillas y vacunas, apoyando a la batalla mundial contra la COVID-19. China también ha puesto en marcha diversas políticas mejor coordinadas para impulsar la confianza de mercado e integrar la estrategia de expansión de la demanda interna con la profundización de la reforma estructural por el lado de la oferta. Con la entrada en vigor de las recientes medidas de optimización, el crecimiento económico de China acelerará su ritmo y seguirá ofreciendo al mundo las oportunidades de su vasto mercado. There are concerns that Iran is preparing to execute yet another protester, Amir Nasser Azadani, a 26-year-old professional soccer player. He's played for Iran's national youth team for several major clubs inside the country. Now, he was detained on November 27th, and Iran's authorities accused this 26-year-old of being involved in an armed group and allegedly carrying out the killing of several members of the security forces. But activist rights groups say these are absolutely false allegations, that he's really the victim of a sham trial of these expedited death penalty proceedings that have already led to the execution of 2 other protesters just in the last few days. And it's of course not the first time that we've seen soccer in the crosshairs of Iran's crackdown. You'll remember that very shocking moment during the World Cup when Iran's football team refused to sing their national anthem. And then later we heard their families were threatened, according to activists, by authorities. Now serious fears and concerns that Amir Nasser Azadani could be Iran's next target. El presidente Joe Biden asegura que la desaceleración de la inflación en los últimos 5 meses, pero particularmente en noviembre, es una buena señal. El índice de precios al consumidor subió solo un 0,1% en el mes pasado, lo que representaría una nueva señal de posible estabilización de la economía estadounidense. Su oposición, sin embargo, el Partido Republicano, declaró en un comunicado que los precios siguen muy altos y están pasando factura a los bolsillos de los estadounidenses. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el mandatario advirtió durante esta jornada que tomará tiempo lograr que la inflación vuelva a los niveles normales y que podría haber reveses en el camino. Dijo además que espera que para finales del año 2023 esos precios puedan volver a esa normalidad, pero no es algo que pueda prometer, según dijo. Por otro lado, también durante esta jornada aquí en la Casa Blanca, el primer mandatario proclamó una ley bipartidista que fue aprobado semanas atrás en el Congreso. Brinda esta ley protecciones al matrimonio igualitario en Estados Unidos. Eso si la Corte Suprema algún día llegara a anular la decisión de 2015 que legaliza los matrimonios entre personas
del mismo sexo. Esta legislación estadounidense, sin embargo, da potestad, por ejemplo, a iglesias y organizaciones de no permitir este tipo de ceremonias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.